Me pidieron que hablara de la estructura de organización de una unidad de quemados y he atendido fundamentalmente cómo estamos nosotros organizados, con nuestros defectos y con algunas virtudes que también tenemos, pero antes de nada me gustaría que entendierais que la estructura de organización de la unidad de quemados se basa en buscar unos objetivos. Y estos objetivos, para una mejor explicación, he intentado clasificarlos como principales, secundarios y terciarios. Unos objetivos principales, que son disminuir la mortalidad de los pacientes, disminuir su morbilidad, actuar sobre las secuelas preveniéndolas, vigilando su aparición y tratando las secuelas, bien sea quirúrgica o médicamente. Unos objetivos secundarios, que para el que gestiona la unidad de quemados es importante, como es reducir el tiempo de tratamiento, reducir el tiempo de estancia y lograrlo, a ser posible, con el menor gasto que podamos hacer. Y un objetivo terciario, que pienso que sí que es muy importante y que en las unidades a veces nos implicamos relativamente poco, como es la formación, la prevención, la investigación y algo clave, el control de los resultados. En primer lugar, creo que se debe realizar formación del personal de la unidad. Eso es relativamente fácil, simplemente con la organización de sesiones temáticas, bibliográficas y revisiones de pacientes complejos. Creo que debemos de intentar intervenir en la formación del personal de transporte urgente, haciendo o induciendo a la formación a la producción de sesiones temáticas con ellos, analizando transportes de algunos de los pacientes. Ha mejorado mucho el transporte de los pacientes gracias a la profesionalización de los rescatadores, pero creo que deberíamos de seguir avanzando en cómo llegan los pacientes a las unidades de quemados. Ellos tienen que hacer un rescate sin un especialista que pueda darles datos inmediatos, pero la asistencia telefónica e incluso la telemedicina podría ayudarnos mucho a colaborar con ellos en una atención correcta. Creo que el personal de atención primaria en general no atiende grandes quemados, pero sí que atiende quemaduras importantes, quemaduras que pueden dejar secuelas importantes y por tanto también debemos de influir o colaborar con ellos mediante también sesiones temáticas, sesiones de pacientes que hayan creado problemas o pacientes estándar, habituales, y creemos que la asistencia telefónica, una cuenta de correo abierta para que se nos puedan hacer las consultas y la teleconferencia o la telemedicina podría ayudar, en primer lugar, a no desplazar pacientes inútilmente y a colaborar más intensamente con la atención primaria. Otras acciones que yo pienso que son importantes y que tampoco hacemos mucho es favorecer las rotaciones del personal ajeno a la unidad. En casos concretos nosotros tenemos muchos rotantes de medicina familiar y comunitaria, creo que es importante, pero no en cambio de enfermería de atención primaria, que creo que es muy importante también. Esa formación del personal ajeno a la unidad creo que es importante cuando no tienen tiempo para que puedan hacer rotaciones, y hacer cursos internos de formación, colaboración con especialistas de lo que yo llamo el núcleo no central del tratamiento de los quemados, con especialistas como pueden ser oftalmólogos, infectólogos, etc. Algo importantísimo, en donde nos debemos involucrar más las unidades de quemados y que está fundamentalmente en manos de los legisladores, de los constructores, de otros entes sociales y no en los quemados, es que nosotros podemos tener una influencia social en la prevención de las quemaduras importante a través de los medios de comunicación, a través de folletos, a través de grupos de pacientes y de familiares de pacientes, y que no solo debemos de prevenir o estimular unos cuidados en la prevención de la quemadura para que la gente sepa cómo debe de hacer para evitar que se produzcan las quemaduras, sino también cómo deben de hacer para mantener al paciente al que se ha quemado de la manera más segura posible, mientras que no se produce la ayuda médica. Y en estos puntos creo que debemos de recalcar, siempre que hablemos públicamente todos nosotros en charlas, en conferencias, en los medios, siempre que tengáis la posibilidad, intentar recalcar que es imprescindible evitar las ropas inflamables. Eso está hecho está legislado, pero la realidad es que no siempre se cumple.
Informar a la gente que fumar en la cama es un riesgo elevadísimo. Es verdad que en muchos de los casos son pacientes, nosotros tratamos con muchos desheredados, toxicómanos, etcétera, que fuman en la cama y que eso provoca quemaduras de una gravedad enorme. Es importante que el agua donde se bañan personas que necesitan asistencia esté controlada y que tengan termómetros y limitadores. Es importante alejar a los niños de las fuentes de calor, de las fuentes de riesgo, y el factor que probablemente ha producido un descenso mayor en grandes incendios ha sido los detectores de humo en las áreas de dormir, por ejemplo, en los hoteles. Creo que los detectores de humo y los detectores de monóxido de carbono sería bueno que estuvieran también en las casas, en los nuevos edificios, en los viejos, si se pudiera. Hay algo muy importante en la prevención, y es que si no lo repetimos constantemente, y todos nosotros somos muchos y podemos repetirlo en muchos sitios, estamos en muchos sitios, lo que no lo repetimos se olvida. Yo ya casi no me acuerdo de lo que hablamos en la sesión clínica de ayer, pues imagínate de lo que hablábamos hace 3 años de los quemados. Creo que es obligatorio que incitemos a las autoridades o a nuestros responsables de los centros a tener planes de desastres para fuego a nivel local, a nivel regional, y algo que creo que falta y que es muy importante, que es una coordinación nacional. La telemedicina puede ser una buena herramienta para la evaluación. Creo que las unidades de quemados deberían de estar coordinadas desde algún centro, de forma que todos sepamos cuántas camas libres existen, a dónde se pueden trasladar en el caso que, porque se producirá el momento en que tengamos un accidente masivo, un accidente o un atentado masivo, y que tengamos muchos heridos por quemaduras y que no puedan ser atendidos en la zona donde se han producido las quemaduras. Y es fundamental que empecemos a desarrollar cuáles son las camas disponibles en tiempo real y que todos conozcamos cuáles son esas camas disponibles de las unidades de quemados. También creo que debe haber un almacenamiento de un establecimiento, un kit básico de atención a quemados, pues que incluya determinados sueros, analgésicos, etcétera, como si fuese un carro de paradas, por decirlo de alguna manera, pero que esté almacenado y a disposición de los medios de rescate cuando se producen grandes sucesos con un número de heridos importantes. Claro que también es importante la investigación y el control de resultados. En nuestro caso no lo hacemos y deberíamos de hacerlo. Colaborar con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestro centro es fundamental y creo que es un paso a dar ya. Favorecer el desarrollo de tesis, publicaciones y comunicaciones, como decía el doctor Palau, las unidades de quemados son centros buenísimos para el desarrollo de estudios, y no hay que ser de la propia unidad de quemados, se puede ser de fuera y tener colaboración con nosotros para que podamos colaborar, para que se puedan desarrollar estos trabajos. Y es importante para nosotros colaborar con la dirección o subdirección, la estructura que tenga el hospital de calidad del centro, pues para hacer un adecuado control de los errores, pues, SINAPS, etcétera. Pero no solo que sepamos que hay errores, sino que tengamos la vuelta, el retorno, que en teoría debería estar incluido con el SINAPS, de cómo podemos evitar que ese error que ha producido un daño o que ha puesto en peligro a nuestros pacientes se pueda corregir. Bueno, esos son los objetivos, pero de lo que me han pedido que hables de cuál es la estructura de la unidad de quemados, y esto es lo que tengo que contaros. Yo entiendo que hay 6 áreas fundamentales: un núcleo básico central de la asistencia, personal colaborador con los servicios, el personal administrativo, personal de limpieza, los celadores. Los familiares creo que tienen un papel fundamental en la atención a los pacientes quemados. La estructura arquitectónica es importante, pero es verdad que se pueden hacer grandes tratamientos de quemados con estructuras arquitectónicas más bien pobres. Y creo que el personal es mucho más importante y mucho más caro que la estructura arquitectónica. No podemos estar escasos de material, estamos pasando una situación en la que sí estamos escasos de material, todos lo sabéis, y tenemos que tener una interrelación administrativa entre la unidad de quemados pues con otros administrativos del hospital, como son los servicios de admisión, pues para hacer traslados de pacientes, ingresos de pacientes, la subdirección de calidad,
que nos puede ofrecer los cuadros de mandos, saber cuáles son nuestros resultados, qué tasas de infecciones estamos teniendo, que no tenemos que buscarlo directamente, que ellos ya lo tienen registrado. Y con la dirección asistencial para que nos provea de esos materiales y de las reformas arquitectónicas que creemos necesarias. En mi opinión, el personal básico, el núcleo central de la asistencia son los intensivistas, los anestesistas, los cirujanos, los psicólogos, el grupo más numeroso de toda la atención de los pacientes quemados y, como decía el doctor Palau, el que está 24 horas continuamente con el paciente, que es el equipo del personal de enfermería y sus auxiliares, los fisioterapeutas y rehabilitadores y los trabajadores sociales, que también creo que tienen una importancia como para considerarlos dentro del núcleo central de asistencia. En mi opinión, los cirujanos e intensivistas son los claves en el manejo inicial del paciente quemado, porque establecen desde el inicio cuáles son las necesidades y los objetivos y deciden qué equipo de asistencia de personal va a atender a un paciente concreto. Y este grupo necesita un liderazgo. Y el liderazgo tiene que estar orientado a la resolución de conflictos, tiene que estar basado en las relaciones y instituciones con ese personal nuclear de la unidad de quemados, tiene que tener la capacidad de dirigir al grupo a objetivos concretos, facilitar las tareas de los miembros del equipo, ser capaz de mejorar, eso creo que es fundamental en cualquier trabajo de administrador o de director de una unidad, mejorar el sentimiento de valía de los miembros, es decir, los miembros de las unidades realizan un trabajo importante y hay que darles una palmadita de vez en cuando y decirles bien hecho, porque cuando está mal hecho es muy frecuente que lo hagamos, somos muy críticos, pero a veces también hay que potenciar los logros, las mejoras que conseguimos. Yo en eso sí que creo que no estoy de acuerdo en que el cirujano plástico deba ser siempre el líder, o por lo menos creo que si el intensivista está tan introducido en la unidad como los cirujanos plásticos, el liderazgo debe ser rotatorio. Y creo que la sangre nueva produce nuevos estímulos, produce competitividad entre nosotros para que ese liderazgo estimule cambios en la unidad, renovaciones, etc. Puede ser una idea errónea, pero yo pienso que debería haber un turno rotatorio de control de las unidades de quemados. Como os decía, este grupo de personal es clave en el tratamiento de los pacientes quemados porque tienen un seguimiento continuo de los pacientes. Como decía el doctor Palau, nosotros vemos a los pacientes 10 minutos, pero ellas están allí o ellos están allí todo el tiempo, todo el día y toda la noche. Mantienen una relación personal con el paciente mucho más intensa que la que tenemos los médicos, y asimismo con los familiares. A veces los sufren de forma importante y a veces no. A veces los familiares son muy colaboradores. Detecta los cambios precoces en los pacientes. El estar a pie de cama hace que su detección sea mejor que la que podemos hacer los médicos. Detectan también más precozmente las necesidades de apoyo psicológico, que, como ya se mencionó, son muy importantes. Y además es un personal que tiene una gran formación en tratamiento específico de las heridas por quemadura. Por tanto, pienso que es un núcleo central en la relación entre el personal sanitario, familiares y los pacientes. Y pienso que también necesita de un liderazgo. El liderazgo de las unidades de quemados de la enfermería, en general, recae en las supervisoras. Es posible que las supervisoras puedan delegar parte de su liderazgo, por ejemplo, el liderazgo científico pueden ofrecérselo a compañeras, compañeros. La función de ese liderazgo es organizar y distribuir las tareas, resolver, como siempre, los conflictos entre el personal dependiente de ella y los conflictos con el personal médico, así como favorecer la relación con los miembros periféricos del sistema. He considerado también núcleo básico de la asistencia y quiero explicar un poco por qué a los anestesistas. En nuestra unidad el anestesista es rotante, no tenemos un anestesista fijo y eso creo que es un gran error. Pienso que la unidad debería de disponer de un anestesista o de un grupo de anestesistas permanentes que colaborasen con los intensivistas en el control del dolor, en el control de las curas, que colaborase, que conociese perfectamente a los pacientes y no necesitasen estudios preanestésicos, por decirlo de alguna manera, para llevar a los pacientes a los quirófanos.
Creo que los psicólogos, como se ha mencionado, son muy importantes, psicólogos y psiquiatras, porque tenemos una gran cantidad, como decía antes, de pacientes desheredados, de pacientes toxicómanos, de pacientes con enfermedades mentales, y por otra parte, la desfiguración que producen las quemaduras produce trastornos psicológicos de una gravedad inconmensurable. La fisioterapia creo que debe de comenzar desde el inicio y a veces comienza bien avanzado ya el tratamiento e incluso cuando el tratamiento médico ya ha acabado, el tratamiento quirúrgico ya ha acabado. Y pienso que fundamentalmente son dos niveles de fisioterapia que se precisan. Creo que necesitamos una fisioterapia ocupacional, rehabilitación clásica de extremidades, las manos, etc. Y dado que son pacientes de larga estancia, que muchos de ellos tienen síndromes de inhalación, que como hemos visto es la causa fundamental de mortalidad, o el factor fundamental de la mortalidad, y un mantenimiento, una estancia en la cama prolongada, creo que la fisioterapia respiratoria también juega un papel muy importante. El trabajador social también considero que es clave, o los trabajadores sociales, en nuestro caso, si tenemos uno bien nos llega, son muy importantes porque ya desde el principio los médicos sabemos cómo van a acabar las cosas. Puede ser que no sepamos si va a morirse o no, pero en general sabemos que si sobrevive va a tener una serie de dificultades y de problemas en la vida que puede ir preparando el trabajador social para la reintegración, a ser posible, laboral y familiar. Otro personal colaborador son los servicios de consulta frecuente, como son oftalmología, infectología y dermatología. Con ellos creo dermatología porque no solo estamos atendiendo en las unidades de quemados pacientes con quemaduras, sino pacientes con otros tipos o con otras causas de insuficiencia cutánea, como los pemplos foliáceos, etc., como la nephrosis epidérmica tóxica. Los servicios de oftalmología, porque conocéis, bien sabido por todos, la tasa importante de lesiones que se producen en el área de los párpados y los ojos, y los infectólogos por el gran número de resistencias que estamos viendo dentro de las unidades de quemados, quizás no solo de las unidades de quemados, de todas las unidades de críticos, por el abordaje agresivo terapéutico que tenemos a veces con el empleo de antibióticos. Es un personaje importante en los servicios administrativos, no podemos olvidarnos de ellos. El personal de limpieza, sin el cual no podríamos trabajar en condiciones de asepsia razonable. Es verdad que se entra a las unidades de otra manera, no son búnkers como lo fueron en su tiempo, no son de acero como los hemos visto algunas veces, pero sí que tiene que ser un ambiente limpio, sobre todo en donde se van a realizar las curas, donde los pacientes van a ser bañados, etc. Los celadores, no valen todos los celadores, tienen de conocer que la movilidad de los quemados pues depende de la posición de los injertos, y no se puede tomar al paciente quemado por donde están los injertos y desplazarlos o desprenderlos. Por tanto, su formación y la estabilización del celador dentro de la unidad creo que también es importante. Nuestra unidad, en mi opinión, falla bastante en esto. Tenemos muy poca colaboración no tenemos grupo de apoyo, no hemos constituido un grupo de apoyo que creo que deberíamos de tener, como hacen los diabetólogos, por ejemplo. Creo que un grupo de apoyo de ex quemados, de familiares de quemados, sería de gran importancia. La familia es muy importante en el tratamiento de los niños, en la colaboración con los adultos hospitalizados. También detectan, igual que la enfermería, cambios psicológicos importantes, porque son ellos los que conocen cómo era la estructura psicológica de base del paciente, y en la prevención y detección de secuelas, que muchas de ellas aparecen después del tratamiento. En cuanto a la estructura arquitectónica, yo creo la integración. Creo que es bueno que esté todo dentro de la unidad de quemados, aunque tenga ciertas dudas sobre el área de admisión de urgencias. Y tengo ciertas dudas sobre el área de admisión de urgencias porque en el área de admisión de urgencias, si bien se realizan estos trabajos que son fundamentalmente para el paciente quemado, los quemados a veces son mucho más complejos y tienen fracturas, tienen otro tipo de lesiones, son politraumatizados en general, y necesitan la atención de otros especialistas, y es posible que el triaje de estos pacientes sea mejor en un servicio de urgencias antes de llegar a la unidad de quemados. En cuanto al área de hospitalización, pienso que debe estar fundamentalmente restringida al personal de la unidad, debe tener al menos 5 camas con alta protección frente a la infección,
es importante la alta protección frente a la infección en el momento en que el paciente es destapado y la cura está expuesta y se está realizando tratamiento de enfermería sobre el paciente o tomando vías, etc. Tiene que tener espacio suficiente para trabajar varias personas. A veces los cubículos no son nada ergonómicos y es muy difícil moverse en ellos. Por supuesto, tiene que tener todas las características propias de camas de críticos y un mobiliario específico que muchas veces carecemos de él, pues, colchones especiales, etc. Y por supuesto también debe haber normas escritas en los circuitos limpio sucio, agua filtrado. En nuestra unidad estamos intentando conseguir la norma 9001 y creo que la ventaja de conseguir certificaciones no es en sí la certificación, sino que te obliga a revisar lo que estás haciendo y ver dónde te equivocas, en qué repites, en qué pierdes tiempo, en qué gastas de forma inútil tu tiempo y tus recursos. En el área de quirófano también pienso que debe estar dentro de la unidad, por supuesto con todas las características propias de un área de quirófano, y creo que debe ser para el tratamiento urgente, para el tratamiento programado y para el tratamiento de secuelas. Y aunque las unidades de quemados de las que nos estamos refiriendo en general son unidades de grandes quemados, yo opino que para jugar partidos en la primera división hay que entrenar, y para entrenar se necesitan tratar pequeños quemados, quemados moderados, y no solo los grandes quemados. Es la manera que creo que se puede mejorar. El área de cura, el área de baños, por supuesto debe tener también espacio suficiente para trabajar varias personas y ser ergonómico, con las características propias que todos conocemos. Y siempre yo he tenido una preocupación, sobre todo cuando trabajaba directamente en la unidad de quemados. Y es que me parece el sitio más peligroso de la unidad. Es decir, creo que un paciente que se para en el área de baños tiene muchas menos posibilidades de que las cosas vayan bien que un paciente que se para en un box. Yo creo así porque no ensayamos. Es decir, creo que deberíamos hacer ensayos y practicar cómo retiramos al paciente, dónde lo ponemos y cómo podemos iniciar las maniobras de resucitación con precocidad. La consulta externa también creo que debe estar dentro de la unidad de quemados, porque es bueno que veamos los resultados. No solo que el paciente ha salido vivo, que ahora lo va a atender el cirujano plástico de planta, que va a una consulta externa alejada de la unidad y que piensa, joder, lo que hicieron esto. Bien, es importante que todos veamos los resultados, tanto el personal de enfermería, los auxiliares, los cirujanos. Necesitamos personal administrativo, por supuesto, para el área de consultas externas, y debe estar correctamente dotado. Si no tenemos dotación, pues malamente podremos hacer nuestro trabajo. Es indudable que necesitamos los materiales necesarios para los tratamientos. En mi opinión, tenemos siempre problemas con los depósitos de farmacia. Creo que los farmacéuticos nos van a hablar esta tarde, me parece. Son mucho más restrictivos que nosotros. Probablemente sea la ley lo que les obliga a ellos, pero a mí me gustaría que fuese una relación mucho más fluida con ellos y que pudiéramos disponer de los productos necesarios con facilidad y con las menores dificultades administrativas. Importante la interrelación administrativa, pues sí, tanto con la medicina preventiva, el control del agua deberíamos de conocer continuamente en qué situación estamos, cómo está la unidad, debe tener un control más intenso que otras unidades. Creo que el control de calidad es muy importante. La unidad debe de recibir el cuadro de mandos, debemos de saber cómo vamos, si estamos haciendo estancias demasiado prolongadas, si estamos operando demasiado rápidamente a los pacientes, si se está anulando demasiados pacientes. Eso nos puede dar indicaciones. Es verdad que en muchas ocasiones nuestros pacientes son inestables y hay que suspender un quirófano, pero si eso se reitera continuamente suele indicar que algo está yendo mal o algo estamos haciendo mal. Es importante que tengamos una relación fluida con el servicio de admisión, porque algunos pacientes pueden ser tratados en hospitales de referencia y a veces la unidad de quemados no da abasto, no tiene suficientes camas y sería importante que el servicio de admisión distribuyera a estos pacientes al alta de forma correcta. Por supuesto, la relación con la dirección asistencial es clave, dado que necesitamos que nos provea de materiales y sobre todo de personal, que es un bien en este momento muy escaso. Muchas gracias por atenderme.